Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Javes Navarro y hoy, anteriormente, junto a mis compañeros Induyo Barrientos y Julián David Vega, íbamos a presentar nuestro póster titulado Estudio el caso. Sin embargo, hoy de manera autónoma me encuentro solo presentando el día de hoy mi póster. Esta presentación representa la culminación de un proceso de investigación detallado en el que no solo recopilamos cifras, sino que realizamos un análisis crítico, profundo y pedagógico sobre uno de los fenómenos más persistentes y preocupantes de la realidad colombiana contemporánea. Nuestro propósito con este póster no es únicamente mostrar datos o resaltar cifras alarmantes, sino también brindar una comprensión mucho más amplia del problema, explicando sus causas, sus consecuencias, sus dinámicas internas y la manera como afecta de manera directa e indirecta en la totalidad de la sociedad. Para iniciar, nuestro póster está titulado Corrupción política y administrativa en Colombia. Bueno, es fundamental detenernos en la introducción que se encuentra en la parte superior del póster, como vemos aquí. Esta introducción explicamos que la corrupción en Colombia no es simplemente un acto ilegal que ocurre esporádicamente, sino que constituye un fenómeno sistemático y estructural profundamente arraigado en el funcionamiento de las múltiples instituciones públicas. Cuando hablamos de corrupción política y administrativa, hablamos de corrupción. Hablamos de un proceso en el que un funcionario o un grupo de funcionarios utiliza el poder que se le ha entregado para fines privados o particulares, en lugar de ponerlos al servicio de los ciudadanos. Esta desviación en el uso del poder tiene repercusiones enormes, deteriora la confianza en las instituciones, debilita la eficiencia del Estado, reduce la calidad de los servicios públicos y afecta gravemente la credibilidad democrática. Desde un punto de vista educativo, es importante comprender que la corrupción no es únicamente un delito, es un fenómeno cultural, político e institucional que se reproduce dentro de las dinámicas históricas, que involucra comportamientos aprendidos y que se fortalece en el contexto donde la vigilancia y el control y la transparencia son débiles. Por eso decimos que analizar la corrupción no es estudiar un hecho aislado, sino comprender una estructura que influye profundamente el desarrollo del país, de nuestro país, etc. Después de contextualizar el fenómeno, nuestro póster presenta una sesión titulada Contexto del caso, que la vemos aquí abajo. Ahí explicamos que nuestra investigación se focaliza en entidades públicas, tanto en el orden nacional como del orden territorial. Esta distinción es importante porque la corrupción no se expresa de la misma manera en todas las instituciones ni en todos los niveles administrativos. A nivel nacional, por ejemplo, la corrupción suele estar relacionada con contratos de alto valor, licitaciones de infraestructura compleja o proyectos estratégicos que implican sumas multimillonarias a nivel territorial. Específicamente en municipios pequeños o medianos, la corrupción puede aparecer a través de prácticas como el clientismo político, la adjudicación irregular de contratos, la manipulación de programas sociales o la malversidad de fondos destinados a obras comunitarias. A pesar de esas diferencias de la escala, el mecanismo central suele ser el mismo. Personas o grupos que tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos los desvían para proteger su beneficio. Esto demuestra que el fenómeno no distingue geografía ni tamaño institucional. Donde haya manejo de los recursos públicos sin controles fuertes, el riesgo de la corrupción aumenta considerablemente. Dentro de este contexto, el póster destaca que los sectores más afectados son la contratación pública, el sistema de salud, la educación y la infraestructura. Estos 4 sectores son pilares fundamentales del funcionamiento social. La contratación pública es el mecanismo mediante el cual el Estado desarrolla proyectos, adquiere bienes y contrata servicios. Cuando este proceso es manipulado, surgen prácticas como el sobrecosto, adjudicaciones directas sin justificación o contratación de empresas fantasma. Bien, hablemos del sector de la salud. Por su parte, es uno de los más vulnerados, porque maneja recursos destinados a medicamentos, tratamientos, equipos y funciones hospitalarias. La corrupción en salud no solo ocasiona pérdidas millonarias, sino que literalmente pone en riesgo vidas humanas. En educación, la corrupción puede afectar desde la alimentación escolar hasta la calidad de la infraestructura educativa.
Y en infraestructura, uno de los sectores más golpeados por la corrupción, encontramos la tristemente famosa figura de, entre comillas, elefantes blancos. ¿Y qué nos quiere decir estos elefantes blancos? Obras que se iniciaron con grandes presupuestos, pero jamás se terminaron, quedando como monumentos al desperdicio y el mal uso de los recursos. Todo esto evidencia que la corrupción no es solo un fenómeno abstracto, sino una realidad que afecta escuelas, hospitales, carreteras y servicios esenciales para el país. El póster continúa con objetivos generales y objetivos específicos, que son esenciales para orientar el compromiso del trabajo realizado. El objetivo general consiste en analizar las causas, modalidades y consecuencias de la corrupción política y administrativa en Colombia. En otras partes buscamos entender qué origina este fenómeno, cómo se manifiesta y qué efectos producen distintos sectores en la vida pública. Este objetivo se complementa con varios objetos específicos. El primero de ellos es identificar los factores que favorecen la corrupción. Esto implica analizar elementos como la debilidad institucional, la falta de mecanismos de control independientes, la impunidad judicial, la cultura política basada en clientismo y en algunos casos el desconocimiento ciudadano sobre sus derechos y la manera como se ejecutan los recursos públicos. El segundo objetivo específico consiste en describir las prácticas corruptas más comunes, porque es necesario identificar cómo se manifiesta este fenómeno para poder combatirlo. El tercero es evaluar los impactos económicos, sociales e institucionales. Aquí buscamos no solo cuantificar las pérdidas, sino comprender cómo estas pérdidas afectan servicios, derechos y oportunidades. Y finalmente, el cuarto, pero no menos importante objetivo específico, se centra en revisar estrategias de anticorrupción ya existentes para determinar si están funcionando o si necesitan transformarse. Estos objetivos son esenciales porque guían el estudio de un enfoque integral, que no solo recopila datos, sino que también interpreta nuestra realidad. Pero sin duda, la sección más poderosa del póster y una de las que más impacto genera es la sección de estadísticas. Pérdidas por corrupción en Colombia, año 2016 hacia el año 2022. Las pérdidas por corrupción fueron de 2.8 billones de pesos en 2017. Aumentaron a 3.4 billones en el año 2018. Se mantuvieron elevadas con 2.9 billones en 2019. Subieron significativamente en 3.8 billones en 2020. Ascendieron a 4.1 billones en 2021. Se ubicaron en 3.1 billones y finalmente en 2022 alcanzaron la cifra más alta de todo el periodo, con 4.4 billones de pesos. Sumando estos valores, encontramos que Colombia perdió más de 21 billones de pesos en tan solo 7 años. Esta cifra es tan grande que resulta difícil de dimensionar. Para dar un ejemplo, con esta cantidad de dinero se podría construir miles de escuelas, hospitales, centros de salud, carreteras, viviendas o incluso implementar programas nacionales de apoyo de familias vulnerables, pero al perderse por actos corruptos, estos proyectos nunca se materializaron, quedando en el papel mientras miles de comunidades siguen enfrentando la pobreza, falta de infraestructura y abandono estatal. Cuando analizamos estas cifras, descubrimos varios elementos preocupantes. Primero, la tendencia ascendiente indica que la corrupción no se ha reducido, sino que por el contrario, ha aumentado en su impacto como en su complejidad. Segundo, observamos que los mayores picos de corrupción coinciden con momentos claves del país como en el año 2020, donde la pandemia generó oportunidades para la contratación urgente, muchas sin controles adecuados. Tercero, encontramos que aunque el número de denuncias puede variar, las pérdidas económicas no disminuyen. Esto quiere decir que la corrupción no siempre se manifiesta en más casos, sino que en casos más costosos que involucran mayores desvíos de dinero. Esto muestra una corrupción más organizada, más técnica y más difícil de detectar. Y por último, estas cifras revelan una profunda desconexión entre las leyes anticorrupción que existen en el país y su aplicación real. Colombia tiene múltiples normas, entidades y plataformas creadas especialmente para combatir la corrupción,
pero las cifras demuestran que su eficacia ha sido muy limitada. La corrupción ha logrado adaptarse, encontrar nuevas formas de operar y mantener activa, incluso en momentos de crisis o bien llamadas emergencias. Bueno, en la parte inferior del póster se encuentran los resultados del análisis, donde explicamos que la corrupción en Colombia es un fenómeno estructural alimentado por la debilidad institucional y la impunidad. La debilidad institucional se refiere a la capacidad de las instituciones encargadas de investigar, prevenir y sancionar la corrupción para cumplir sus funciones con independencia, eficacia y contundencia. Muchas de estas instituciones carecen de recursos, enfrentan presiones políticas o no cuentan con herramientas tecnológicas adecuadas para rastrear la corrupción moderna del día de hoy. La impunidad, por su parte, es uno de los elementos más destructivos cuando una persona comete un acto corrupto y no recibe un castigo proporcional. Se envía un mensaje peligroso. La corrupción puede cometerse sin consecuencias. Esta percepción iniciativa la repetición del delito y genera una cultura donde la falta de sanción se convierte en una norma. Pues bien, esta realidad al día de hoy no solo afecta a las instituciones, sino que deteriora profundamente la confianza de la ciudadanía. Cuando la población percibe que el Estado no castiga la corrupción, comienza a creer que las instituciones no funcionan, que no protegen sus derechos y que no están al servicio del interés público. Finalmente, nuestro póster incluye una sección de bibliografía, donde citamos la fuente principal consultada, Transparencia por Colombia, una de las instituciones más reconocidas en la lucha contra la corrupción. Trabajar con fuentes oficiales, llegamos a la conclusión, verificadas y actualizadas, es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad del estudio. Ello no solo fortalece la credibilidad de nuestro trabajo, sino que permite que la información presentada tenga un sustento académico sólido. Como conclusión, nuestra conclusión final de esa sustentación, podemos afirmar que la corrupción en Colombia no puede entenderse únicamente como un problema de funcionarios o de malas prácticas administrativas. La corrupción es un fenómeno estructural que afecta a todos los niveles del Estado, que interfiere con la distribución equitativa de recursos, que limita los desarrollos económicos y que vulnera derechos fundamentales. Los más de 21 billones perdidos entre 2016 y el año 2022 no representan únicamente dinero desaparecido, representan sueños truncados, obras inconclusas, servicios deficientes y oportunidades perdidas y desigualdades que se profundizan. Comprender la corrupción desde una perspectiva educativa es esencial, porque nos permite asumir una postura crítica y reflexiva frente al rol del Estado, la responsabilidad institucional y la importancia de la participación ciudadana, para exigir la transparencia y rendición de nuestras cuentas. Pues bien, a través de este póster buscamos no solo mostrar el problema, sino también invitar a reflexionar el compromiso y la ciudadanía para construir un país más íntegro, más justo y más transparente. Muchas gracias a todos por escuchar mi presentación del póster de nuestro estudio del caso. Bueno, a continuación explicaré las diapositivas ejercidas del trabajo titulado Corrupción Política y Administrativa en Colombia. Alumnos: Javes Navarro, mi persona, Julián David Vega, Sinduye Barrientos. Contenidos: índices del contenidos. Contexto del caso, conclusiones, causas y modalidades de la corrupción, análisis de impactos y estadísticas. Y por último, conclusiones. Iniciamos con la diapositiva de presentación, donde vamos a conocer el título del proyecto. Escogimos este tema porque la corrupción en Colombia no es solo un problema administrativo, es una problemática estructural que afecta la vida cotidiana de millones de personas. La corrupción no se manifiesta únicamente en grandes escándalos mediáticos, también aparece en trámites cotidianos, en la manipulación de contrato, en la desviación de recursos y en decisiones políticas que no se reflejan en el bienestar de la ciudadanía. Por eso, analizar este fenómeno desde un estudio de caso nos permitió profundizar en sus causas, sus consecuencias y la manera cómo se ha comportado en los últimos años. También es importante mencionar que nuestro proyecto se basa con fuentes confiables de Transparencia por Colombia y órganos de control estatal, lo que garantiza la validez de datos que trabajamos. En la segunda diapositiva abordamos el planteamiento del problema. Aquí explicamos por qué decidimos trabajar sobre la corrupción,
El problema de identidad de nuestro estudio de caso es que a pesar de existir múltiples leyes, entidades fiscalizadoras, plataformas tecnológicas y campañas institucionales, la corrupción sigue creciendo. Esto lo evidencia en las cifras de estudios, más de 21 billones de pesos perdidos entre 2016 y 2022. Lo preocupante es que estas pérdidas no solo representan dinero desaparecido, pues como dije anteriormente representan obras inconclusas, etc. En la tercera diapositiva está la justificación del proyecto. Explicamos por qué es importante investigar la corrupción. Desde lo social, la corrupción impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, porque reduce la inversión en servicios esenciales como educación, salud, movilidad e infraestructura desde lo económico, genera pérdidas multimillonarias, disuade a inversionistas, afecta el desarrollo empresarial y compromete la estabilidad del país, y desde lo institucional deteriora la confianza en las entidades públicas, genera desconfianza ciudadana, debilita la democracia y afecta la legitimidad del Estado. Además, la justificación del estudio, porque la corrupción también se ha normalizado culturalmente, muchas veces se percibe como algo inevitable, como parte del día a día. Esta normalización obstaculiza la participación ciudadana y hace que las comunidades sientan que no vale la pena para denunciar. Y precisamente uno de los objetivos de investigación es de naturalizar esa percepción, demostrando con datos concretos la gravedad del problema. Impacto. Tenemos la importancia, problemática central y relevancia social. En la importancia decimos, la corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país. Afecta directamente el funcionamiento de las instituciones y la calidad de la vida de la población. Problema central, la desviación de recursos públicos, la impunidad y la falta de transparencia. Deteriora la confianza ciudadana y la debilita en el Estado. Relevancia social. Entre el año 2016 y 2022 se perdieron más de 21 billones de pesos. La corrupción afecta a sectores claves como la salud, educación e infraestructura. Bueno, los objetivos específicos profundizan este camino. El primero busca identificar los factores que permiten que la corrupción se mantenga en diferentes niveles institucionales. El segundo describe las prácticas corruptas más comunes: sobrecostos, desvíos de fondos, contratos direccionados, empresas fachadas, entre otros. El tercer objetivo analiza el impacto económico, social e institucional de la corrupción. Actores involucrados: funcionarios públicos, ciudadanía y entes de control. Contexto del caso. Este marco teórico nos permite entender que la corrupción no es solo un acto aislado, sino una pared compleja donde participan funcionarios públicos, contratistas, intermediarios y en algunas ocasiones incluso ciudadanos que acceden a beneficios indebidos. Esta red opera en distintos niveles y se sostiene en factores como la debilidad institucional, la impunidad y la falta de controles, cultura de ilegibilidad y ausencia de participación ciudadana. Gracias a esta base conceptual, pudimos interpretar adecuadamente las estadísticas y los datos encontrados. La metodología del estudio es cualitativa, cuantitativa basada en un estudio de caso. Cualitativa y cuantitativa. Esta metodología nos permitió integrar información estadística, análisis documental, revisión de informes oficiales y la construcción de una encuesta aplicada al barrio. El enfoque mixto fue clave porque nos permitió comprender tanto las dimensiones numéricas del fenómeno como la dimensión social y perceptiva que los rodea. Las cifras que mostramos el comportamiento real de las pérdidas. Las encuestas permiten comprender cómo la comunidad vive y percibe la corrupción. Esta metodología también integra las fases clásicas de un estudio de caso: delimitación del periodo, recolección de fuentes confiables, análisis y crítico, interpretación del contexto y construcción de la estrategia anticorrupción. Respuestas y estrategias. Cuando analizamos el comportamiento observado, una tendencia claramente ascendente. Las cifras demuestran que las estrategias anticorrupción aplicadas en este periodo no logran reducir el fenómeno. Al contrario, la corrupción se fortaleció y se adaptó a nuevas condiciones, especialmente durante la pandemia, donde la contratación de emergencia permitió desvíos millonarios. Nivel de corrupción por año.
En el año 2016 tenemos un 77%, el año 2019 un 44% y el año 2022 un 22%. Fases del proyecto: nivel crítico, nivel moderado, nivel bajo. En este periodo se presentó un nivel muy alto de casos y denuncias corrupción, factores claves, escándalos nacionales, contratación irregular. Nivel moderado en el año 2019. Durante estos años hubo una reducción moderada a mayor vigilancia ciudadana, más investigación por parte de la Contraloría y Fiscalía. En el año 2022 se observa un nivel de una disminución significativa en los casos reportados, gracias a más transparencia digital en algunos sectores. Análisis de impacto estadístico. En esta diapositiva explicamos los resultados más importantes del estudio. El primero es que la corrupción en Colombia es estructural, no circunstancial. Se mantiene porque existe una combinación de debilidad institucional, presiones políticas, impunidad y ausencia de control ciudadano. El segundo resultado es que la corrupción afecta de manera directa a sectores clave como educación, salud e infraestructura. Estos sectores administran grandes recursos públicos y son alteradamente susceptibles a prácticas corruptas. El tercer resultado es que la ciudadanía percibe que la corrupción aumenta. Esto se evidencia en nuestra encuesta. Estrategia e impactos. Esta es una de las diapositivas más importantes, pues explica que las estrategias construidas desde nuestra metodología, aquí desarrollamos estrategias de fortalecimiento institucional, transparencia y digital, participando ciudadanía, educación ética y sanción real y monitoreo permanente. Estas estrategias no fueron elegidas al azar, surgen de problemas idénticos mediante las estadísticas y el marco teórico. Por ejemplo, la tendencia ascendente de las pérdidas demuestra que los sistemas de control actuales son insuficientes, porque los proponemos digitalización de todos los contratos, creación de portales de datos abiertos, auditorías tecnológicas y veedurías ciudadanas, protección a denunciantes, sanciones reales y campañas educativas sobre los valores de la integridad. Finalmente, tenemos la conclusión. En esta diapositiva presentamos las conclusiones del estudio. La principal es que la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de Colombia. Las cifras lo demuestran. Más de 21 billones perdidos en 7 años. Este dinero pudo haber transformado la infraestructura del país, construido hospitales, modernizado colegios y reducido brechas sociales. Otra conclusión es que la lucha anticorrupción no puede limitarse a leyes. Requiere cultura, participación ciudadana, tecnología, transparencia real y sanciones efectivas. Y una conclusión clave es que la corrupción no se combate desde la indiferencia, sino desde el conocimiento, el análisis y la acción colectiva. A continuación presentaré la encuesta ejercida en nuestro estudio del caso. La fecha acordada fue 8 de noviembre del año 2025. Lugar: Santa Marta Magdalena. Entrevistador: investigador del estudio del caso. Entrevistado: funcionario anónimo A. Servidor público con 12 años de experiencia en una entidad distrital. Nombre reservado por confidencialidad. Primera pregunta: desde su experiencia dentro de la entidad, ¿cómo describiría el nivel actual de la corrupción administrativa en Santa Marta? Su respuesta fue: considero que la corrupción sigue siendo un problema estructural. No es que ocurra todos los días, pero existen prácticas arraigadas como favoritismo en contratación o asignación irregular de cargos y manejo direccional de recursos. Aunque se han hecho esfuerzos por mejorar, la falta de controles internos efectivos sigue facilitando que ocurran irregularidades. Segunda pregunta: ¿cuáles son las formas más frecuentes que usted ha observado de la corrupción que ha tenido conocimiento en la entidad? Su respuesta fue: la más frecuente son la manipulación en procesos de contratación, principalmente en la modalidad de la mínima cuántica, la terciarización innecesaria de servicios para beneficiar a contratistas aliados y la alternización de informes. Cumplimiento: también común que asignen contratos a personas que apoyan campañas políticas aunque no tengan experiencias requeridas. A su vez, aplicamos una gráfica que nos evidencia el porcentaje. El 25% manipulación en los procesos de contratación. El 20% terciarización irregular. El 10% alteración de informes y el 5% contratos por favores públicos. Estas son las formas de corrupción más frecuentes en la entidad según la percepción del entrevistado.